Bendiciones, gente linda, en esto que es justo a tiempo. Desde Barcelona saludamos a todas las naciones, los abrazamos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Decimos muy buenos días, pueblo bendito del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy lindo, un tema importantísimo que nos quiere dar el Espíritu Santo de Dios en el libro de Ruth. Vos sabés que el libro de Ruth habla de la restitución, de la retribución de Dios sobre dos mujeres. Sí, sobre Noemí y sobre Ruth, pero también Dios nos está hablando de la restitución y retribución de Dios glorioso, abriendo los cielos sobre nosotros, su pueblo, su iglesia. Y hoy vamos a ver, todos conocemos la historia de Ruth y de Noemí, de este libro tan precioso. Tiene solamente 4 capítulos, así que si no conoces la historia bien, te animo a que la leas, a que entiendas quién era Noemí. Bueno, pero vamos a tocar un tema muy puntual, el tema en el capítulo 1, versículo 16, cuando Dios le decide Noemí y muestra a Dios que ella se va a volver a Jerusalén, a Israel, y le dice a sus nueras, una de ellas Ruth, le dice: vuelvan a sus casas con sus padres, que yo me volveré a mi tierra, se me murieron mi esposo, mis 2 hijos, yo estoy sola. Entonces, una hermosa mujer con un corazón a la imagen de Dios, le dice: no. Ruth abre su boca y llorando dice en el versículo 16, respondió Ruth a Noemí y le dijo: no me ruegue que te dejes, no me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí vemos cómo Ruth hace un pacto con Noemí de no dejarla, porque ella determina, Ruth, seguir a Noemí y que el pueblo de Noemí sea su pueblo y Dios, el eterno, el soberano, el majestuoso, sea su Dios. Sabemos que Ruth era moabita y en el pueblo ahí de Moab era muy fetichismo, un pueblo de santería, un pueblo perverso. Entonces ella decidió dejar todo para seguir al Dios verdadero, digamos. Y insiste a su amada Noemí, dice: no me pidas que te deje. Entonces Noemí la tomó y se fueron las dos viajando hasta Jerusalén. Y qué gloria, porque este libro aquí está hablando de una restitución, que significa un reintegro que hace Dios a su iglesia en este tiempo, porque viene reintegro, viene restitución, que quiere decir pago de parte de Dios. Un día me dijeron: hermana, ¿pero va a caer lluvia de dinero del cielo? El Señor mueve sus hilos, el Señor mueve su propósito, y sí, hace que Dios traiga a nuestras vidas todo lo que necesitemos, no es solamente económico, sino espiritual, físico y familiar. Dios es bueno, un Dios de pactos. Y vemos como esta mujer va y empieza llegan ahí a Jerusalén, y estaba Boaz. Boaz era un pariente lejano del esposo de Noemí, era el primo del esposo, así que de ella era lejano. Pero ahí ella fue a pedir trabajo. Empezó a ir a buscar en medio del sol, en medio de la lluvia, porque llovería también. Empezó a juntar espigas de cebada para traerla y comer con su amiga amada, con su suegra Noemí. Y los jornaleros que estaban ahí
le contaron a vos, mira que ha venido una joven y así, y vos dijo, déjenla, que ella recoja algunos granos, pónganle ahí unos granitos de más para que ella se los lleve y los pueda comer. Y así sucedió. Quiere decir que Ruth fue al campo de Booz a buscar comida. Pero Ruth no sabía que en el campo de Booz la estaba esperando la grandeza divina de Dios, la obra maravillosa de restitución y de retribución que tenía esperándola ahí, en ese campo. Ruth se fue con mucha humildad y recibió para recoger su comida. Pero me da cuenta en la palabra que no solamente recibió esa comida, sino que recibió mucho más. Recibió la gracia divina del Padre, de ese Dios que aquí habla, que ella dijo, tu Dios será mi Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios obra, cómo Dios va ministrando, porque Dios mostró ahí en el campo de Booz, mostró el propósito que Dios tenía con Ruth y con Noemí. Sí, un propósito maravilloso. No fue una casualidad, no fue casualidad que ella vaya, porque la estaba esperando la obra de Dios. Ella fue por necesidad económica, pero Dios la estaba esperando porque le quería restituir todo lo que le había devorado el enemigo allá en las tierras de Moab. Sí, le robó el marido, la esperanza, el gozo, la paz. A Noemí le robó también el esposo, le robó todos los hijos, todo lo que tenía. Pero cuando pactaron, hubo esta gloria de Dios y que la esperó, esta retribución, esta herencia, esta familia, esta honra. Hasta el punto la honró Dios a Ruth por la fidelidad que ella tuvo cuando decidió seguir al pueblo de Dios y seguir al Dios del todo, de todas las cosas, al Todopoderoso. Ella, ahí se empezaron a abrir los cielos y se empezaron a mostrar las maravillas y las grandezas de Dios. En ese mismo momento, cuando le dijo, tu pueblo, Noemí, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A veces no nos damos cuenta, tomamos decisiones y a veces tomamos decisiones erradas. Pero Ruth tomó la decisión más buena, más maravillosa que pudo tomar en su vida, porque el dueño del campo, Booz, era un hombre millonario, un hombre de mucho dinero. Entonces se casaron. No solamente que ella fue por comida, Dios la estaba esperando con la bendición, con el propósito de darle una familia, de darle esa retribución, restitución y darle esa honra a Ruth. Y se casaron, pero no fue un casamiento así, sino que en ese casamiento actuó el propósito de Dios, ese propósito de Dios que quiere actuar en nosotros en este día. Y se casó y tuvo un hijo que se llamaba Obed. Y Obed tuvo otro hijo cuando fue grande que se llamaba Isaí. Isaí tuvo hijos. Uno de ellos, David. Sí, del linaje de donde venía el Señor Jesucristo a esta tierra. Mira cómo honró Dios a Ruth, que la hizo bisabuela del rey David. Cuando era una mujer pagana, era una mujer moabita que estaba en la miseria total.
no tenía nada. El enemigo la había despojado de todo, aún de sus esperanzas. Pero ella tomó la mejor decisión: hacerse del bando del Dios de Noemí, del Dios de Israel, del Dios que creó los cielos y la tierra. Yo siempre digo que Ruth eligió al pueblo de Dios y no se quedó solamente con elegir al pueblo de Dios. Ella fue obediente a los principios de Dios. Fue obediente a la palabra de Dios y lo vemos en toda la palabra. Y dice que Dios, cuando nosotros le obedecemos y le seguimos, Él nos da recompensa de grandes bendiciones. Por eso, iglesia, no temas en estos tiempos difíciles en el sistema, pero en las alturas vienen tiempos de restitución, retribución, de honra. Te está esperando la gracia divina de Dios, porque el propósito del Todopoderoso viene a la iglesia del Señor. Porque viene tiempo donde Dios quiere honrar a su pueblo, a su iglesia, la quiere retribuir, y no solo eso, quiere que la iglesia ocupe su lugar dentro de su propósito. Amén. Te saludo, iglesia, y te declaro bendecida, próspera en todas las áreas, que prospere toda tu vida, cuerpo, alma y espíritu. Y será hasta la próxima, en esto que es justo a tiempo. Y te abrazo en el nombre de Jesús y te bendigo. Amén.